En esta sección vamos a profundizar en las funciones de SAS y en las variables de tipo fecha. En vídeos anteriores hemos estado trabajando con variables alfanuméricas o numéricas. Vamos a empezar a trabajar ahora con variables que nos permitan manejar fechas. El catálogo de funciones de SAS es muy amplio. Nos van a permitir hacer prácticamente cualquier cálculo estándar de tipo matemático, estadístico, financiero, de tratamiento de cadena de caracteres, etc. Es particularmente interesante el apartado de SAS relativo a funciones estadísticas. Las funciones en general que vamos a encontrar son parecidas a las que podemos encontrar en una herramienta como puede ser el Excel, en un gestor de base de datos común o en un lenguaje de programación común. Nos van a permitir hacer casi cualquier cálculo estándar. Insistimos en que la diferenciación que quizás pueda tener SAS es en la amplitud que tiene en lo relativo a funciones orientadas a cálculos estadísticos o analítica avanzada. Vamos a ver tres grandes grupos de funciones: funciones numéricas, alfanuméricas o funciones que trabajan con fechas. Si nos centramos en las numéricas, vamos a tener las principales funciones numéricas estándar para trabajar con números, ya sea para obtener un sumatorio, un valor medio, un redondeo, un valor absoluto, una desviación estándar, varianza, etc. Si nos centramos en funciones alfanuméricas que trabajen sobre cadenas de caracteres, es muy interesante la funcionalidad de buscar una cadena dentro de otra, típica función substring, presente en muchas herramientas, no solo en SAS, y también en general el poder trabajar con diferentes funciones que nos permiten buscar una cadena dentro de otra o hacer sustituciones. Igualmente útiles pueden ser las funciones que nos permiten hacer limpieza de caracteres, ¿no? Eliminación de blancos, como típicamente puede ser compress, podría ser también una función trim, etc. ¿no? Estas funciones nos van a permitir hacer una depuración de caracteres, lo cual suele ser muy habitual. Esto insistimos en que es una muestra de las funciones de caracteres que tiene SAS. Si queremos realizar una búsqueda sobre todas las funciones, puede ser útil utilizar el constructor de queries. Cuando desde el constructor de queries entramos a expresión avanzada, cuando estamos haciendo un cálculo de un nuevo campo, encontramos categorizadas todas las funciones. Y, por ejemplo, relativo a funciones alfanuméricas, aquí encontraríamos un conjunto más extenso de las que estamos viendo en la presentación, que son simplemente una muestra de todas las que hay. Aquí vamos a encontrar cualquier cadena de cualquier función. Por ejemplo, si pinchamos en función substring, enseguida encontramos a la derecha una ayuda de esa función, y si hacemos doble clic encontraríamos, nos escribe arriba, una especie de esqueleto de la función que tendríamos que rellenar con los campos con los que queremos trabajar y el tratamiento que queremos realizar. Otro proceso muy común es las funciones que nos permiten convertir tipos. Es muy habitual que tengamos que hacer una conversión entre numéricos y alfanuméricos o de alfanuméricos a numéricos. SAS tiene la capacidad de hacerlo de una manera implícita, por así decirlo, automática, pero en ocasiones nos va a ser necesario el tener que indicar una función para hacer esta conversión. Por ejemplo, la función input nos va a permitir convertir un alfanumérico a numérico. Necesitaremos conocer si esa variable alfanumérica que queremos transformar tiene un formato especial. Esto lo utilizaremos en algún ejemplo concreto para transformar fechas que nos vienen, por ejemplo, en una variable de tipo texto alfanumérica y que queremos convertir en fecha. La función contraria va a ser la función put, que nos va a permitir pasar de un número a un alfanumérico. En esa transformación también podemos aplicar un formato al alfanumérico que estamos obteniendo. En lo relativo a las variables de tipo fecha, de cara a SAS, van a ser también un numérico en el sentido de que va a almacenar un número de días. Es decir, la forma de guardar cualquier fecha en SAS es un numérico que guarda el número de días transcurridos desde una fecha de referencia, que sería esta, 1 de enero de 1960, hasta la fecha en cuestión. Por ejemplo, si nos fijamos en esta fecha,
16 de febrero del año 2015, la forma de guardar esa fecha en SAS es guardar el numérico 20.135, porque esos son los días transcurridos desde la fecha de referencia hasta la fecha que estamos tratando. Esa es la forma de almacenar. La fecha de referencia naturalmente puede ser modificada, es una cuestión de configuración, pero es muy habitual que sea esta por defecto en las instalaciones de SAS. Si el número es negativo, sería una fecha anterior a la fecha de referencia. Sobre estas fechas vamos a poder aplicar diferentes tipos de formato que nos permitirán representar de diferentes maneras las fechas en SAS. Tendremos formatos de tipo día, mes, año o de tipo año, mes, día, que cambiarán según la longitud que apliquemos o según el separador que estemos aplicando. Luego también habrá otro tipo de representaciones, como representaciones con texto, representaciones en las que aparece la fecha completa, con todo el texto. Encontraremos también fechas booleanas, formatos año-mes, etc. Desde el constructor de queries, cuando damos formato a una fecha, vamos a poder encontrar todos los formatos disponibles para trabajar con fechas. Aquí aparece. Por ejemplo, los formatos más estándar quizás son estos de aquí, día, mes, año. Vemos que, aunque todo sea día, mes, año, encontramos diferentes formatos, en los cuales puede variar la longitud. La W que aparece es la longitud, puedo cambiarla, y puedo cambiar también el separador que hay dentro de la fecha. Es decir, abajo podemos observar cómo nos está creando la fecha. Esta es la fecha un ejemplo de cómo va a quedarnos la fecha, y según vayamos cambiando el separador, por ejemplo, cambiamos a un formato que tiene una C al final, pone 2 puntos. Una D al final, pone un guión. Una N, no habría ningún separador. Una P, un punto. S, la barra inclinada, etc. Con lo cual vemos que la diferencia entre una fecha y otra va a ser la longitud total que le demos y el separador. O también el orden. El orden lo encontramos, por ejemplo, cuando vemos en vez de en formato día, mes, año, nos vamos a un formato año, mes, día, que nos cambia el orden. También podemos modificar la longitud y el separador. Estos serían formatos muy estándar. Pero, como veis, aquí encontramos un conjunto de formatos bastante extenso, que nos va a permitir trabajar con la fecha en el formato que deseemos. Por otra parte, vamos a tener un conjunto de funciones específico para trabajar con fechas. Aquí ponemos simplemente una muestra de estas funciones, con las que trabajaremos en posteriores ejemplos. Por ejemplo, una fecha que nos devuelve la fecha actual del sistema, obtener el año, el mes o el día de una fecha. La función MDI, por ejemplo, va a ser muy útil para, en base a un valor del mes, un número de día y un número de año, crear una fecha. Obtener desplazamientos entre fechas, etc. Vamos a tener todo un conjunto de funciones muy amplio. De igual forma, cuando entramos en el constructor de queries y buscamos funciones de tipo fecha, esto aparece donde fecha y hora, aquí vemos todo el conjunto de funciones bastante extenso para trabajar con fechas. En el siguiente vídeo veremos ejemplos de aplicación de funciones y trabajo con fechas.